Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es tarantelas y pintores. Hoy vamos a ver un poco qué musiquilla había, cuál era el ambiente musical en el que se movían también nuestros pintores, escultores y todos los que estaban trabajando en el Pío Monte de la Misericordia alrededor de la excepcional obra de Caravaggio, que es la que nos ha traído aquí, la que casi motiva un viaje a Nápoles, un viaje a un Nápoles cercano, acogedor, bello y ciudades deslumbrante. Mirar, hay muchas ciudades italianas tienen la gran fama, el gran prestigio. Indudablemente, ya os hablaré otros días de lo que es Herculano, de lo que es Pompeya y de lo que son las grandes realidades romanas, pero lo que es el barroco, lo que es Caravaggio, lo que es la presencia artística de la época del virreinato español en Nápoles es absolutamente increíble. Por eso he cogido esta iglesia así como tótem, como icono para comprenderla, y por la presencia de grandes pintores, como os he dicho ya en otros capítulos, que nos aproximan a un arte que también nos invadió y no nos invadió no en el sentido de que se impuso, sino de que aportó nuevas líneas de creación y de estilo y de camino a seguir a muchos pintores peninsulares. Nos habíamos quedado el otro día hablándoos de todo lo que eran todas las cuestiones de los horrores, de aquella taladrina, de cómo trabajaban los antiguos obreros, de lo que fue esto podríamos denominarlo como la segunda revolución industrial que se produce en los años, o igual casi tercera revolución industrial, por el periodo de tiempo que en el País Vasco fue con la llegada de los primeros grandes hornos a Bilbao, con la expansión alrededor de la Primera Guerra Mundial de todo lo que es la industria más de detalle, más de precisión en lo que fue la provincia de Guipúzcoa, y luego en la industrialización bestial que se produce en los años 50, 60, 70 de todas las villas y de todos los pueblos industriosos. Hasta tal punto, cuando os hablaba el otro día de taladrina, de los tornos, siempre me acordaré de lo que era la industrialización salvaje, que como allí no hay mucho terreno, porque todo está en ladera y está el monte y todo son cuestas, las comunidades de vecinos alquilaban los portales como talleres. Entonces tú te podías encontrar, ibas a una visita. Yo me acuerdo sobre todo el caso de Eibar, que era donde había una industria armera impresionante. Pues los portales de vecinos, de las comunidades de vecinos, tenían alquilado su portal para hacer forja. Entonces tú te encontrabas, subías arriba. Yo que iba a ver a mi primo Paco y a mi prima Feli, pues para entrar a su portal tenías que pasar, había como una especie de tablones puestos en el suelo y con una especie de maderos, de mamparas así a media altura en un lado, y detrás de esas mamparas, estaba un señor haciendo escopetas, ahí labrando el tubo, haciendo el estriado que era muy preciso por dentro del tubo. Ahora ya todo esto se hace con una máquina, se hacen 1000 escopetas en un día, ¿no? Pero entonces igual en una mañana, en 2 días hacía el caño de una escopeta. Todo este tipo de cosas son de antes de ayer. Hemos cambiado mucho,
parecía que aquella industria, si se mecanizaba más, iba a desaparecer, como ahora la robotización parece que va a desaparecer cosas. Pero bueno, todo es... no podemos frenar el progreso, porque el progreso, si lo frenamos por aquí, nos salta por allí. Una industrialización bestial. Claro, imaginaros qué higiene en el trabajo. El señor ese no tenía ni servicio, ni para cambiarse, ni nada. Tenía allí un saco puesto en una esquina, detrás se ponía el buzo, y si tenía que ir al baño, iba al bar que había cerca y allí dejaba la sustancia. Y claro, toda esa máquina tenía en las partes donde... Luego también había en las aceras, en la calle, que ahora esto nos parece una burrada, había cortadoras, como un tronco, un vástago bueno de acero no se corta en... bueno, ahora sí con láser, ¿no? Pero entonces había una sierra eléctrica que estaba ran yendo de un lado para otro, y entonces esa para que no se quemara tenía un tubito que estaba lanzando a donde estaba cortando la sierra eléctrica, le estaba lanzando ese chorro de taladrina que hacía que, aunque se intentara empezar a ponerse incandescente, no lo hiciera, porque ese líquido preparado para refrigerar hacía que no se calentase. ¿Entendéis un poco lo que era la taladrina y todos esos criterios industriales? Luego pues estábamos con lo que era cómo nos calentábamos y cómo cocinamos. Dice, ahora claro, tú enchufas, la luz prácticamente, si en una ciudad como Madrid se va la luz, eso es una tragedia, vamos, es que está medio Madrid llamando a la compañía que te suministra, que aparte buen palo nos da en lo que nos cobran de luz, y es prácticamente imposible que estemos más de 15-20 minutos, porque tienen toda la ciudad ahí paseada, y si se disparase o si cayese la luz en una zona, pues se metería luz por otro conducto, enseguida están las compañías que llevan la electricidad y enseguida se resuelven los problemas. Pero entonces no, entonces si había una nevada y se caía un árbol encima de un poste, igual estábamos un día o día y medio sin luz, hasta que llegaban a donde estaba la avería, cortaban el árbol, arreglaban los cables y ponían otra vez todo en funcionamiento. Yo me acuerdo de cantidad de semanas de invierno, de temporales, que nos quedábamos sin luz. Y claro, con eso, ¿cómo nos calentábamos? Pues nos calentábamos con el carbón. Las fábricas tenían una parte del sueldo, que lo daban en forma de carbón, y como había el economato para comprar los alimentos, una parte de la labor de economato también era el carbón, y tenías que ir a por los vales del carbón. Cada familia tenía derecho a 100 kilos de carbón al mes. Yo no sé si era mucho o era poco, yo creo que más o menos llegaba, porque claro, esos 100 kilos de carbón también se daban en los meses de verano, que se usaba menos, por decirlo de alguna manera. Entonces, más o menos con 100 kilos, si te organizabas bien, podías llegar a cubrir todo el mes. Luego también había otras carboneras que te vendían el carbón, pero no eran distintas de la de la fábrica. Ahí te lo daban a un precio muy bajo, prácticamente a precio de coste. Entonces la fábrica mandaba a las minas, creo que de Asturias, y de allí traían el carbón. Y claro, luego teníamos que ir a por el carbón con un carretillo, porque si querías que te llevaran el carbón de la casa, había que pagar. Entonces el precio se encarecía, y ya que lo tenías gratis, pues tenías que ir con un carro, con una carretilla, que no todos teníamos carretilla. Y nosotros teníamos a nuestro tío Santiago, que tenía carretilla, que nos la dejaba, y allí íbamos. Como éramos mi hermano y yo, que íbamos, mi difunto hermano y yo, que éramos pequeños, que íbamos a por el carbón, pues llevábamos, en vez de coger los 100 kilos, ya si eras una persona fuerte y mayor, pues echabas 2 sacos de 50 y con el carretillo ibas a tu casa y luego lo ibas descargando a las carboneras que tenían las viviendas, que eran un foco de cucarachas imparable, porque hay una cucaracha que crece siempre en el carbón. Entonces íbamos y hacíamos, en vez de un saco de 50, pues íbamos un día y hacíamos 2 sacos de 25, te lo pesaban,
Me acuerdo que había días que aquello parecía el infierno, porque estaba todo nevado, entonces había unos toldos, te levantaban con una viga donde estaba el carbón, y te metías tú ahí debajo con una pala y a empezar a palear hasta que llenabas 25 y 25, lo cargabas en la carretilla y a tu casa. Y con eso era con lo que nos manteníamos vivos, porque luego había las cocinas económicas que precisamente se hacían allí, de la marca Orbegozo, y entonces ahí era donde tenía una parte que era las cocinas en esencia tenían como si dijéramos un cuadrado, un vaso, donde se echaba el carbón con una rejilla, se ponían papeles y maderitas y palos de las cajas debajo, se encendía por un registro que había en la parte inferior y se producía una corriente de aire con un tiro que iba a la chimenea. Entonces eso se empezaba a calentar y luego ya lo único que tenías que hacer es ir echando el carbón de vez en cuando. Ya la gente sabía, levantabas unos aros que había encima, levantabas, echabas carbón y mantenías la cocina caliente, y ahí era donde se cocinaba. Contra más carbón y más fuego, más rápido iba la cosa. Luego se dejaba prácticamente en relentí para la noche. Y para calentarnos, esto también es bueno, manta eléctrica y la manta eléctrica. No. Teníamos unos ladrillos refractarios que los metíamos en el horno y se ponían muy, muy calientes. Entonces se envolvían en papel de periódico, se metían en un saquete que estaba hecho de esa manera y se metían en la parte baja de la cama para que tuviéramos calientes los pies. Edredones, colchones de estos sintéticos ahora, esto nada, eran colchones de lana que se lo variaban los gitanos o variadores que venían en los meses de junio, julio y agosto, que era cuando se lavaba la lana, se ponía a secar en el campo, te ibas a un campo con la lana toda mojada, la esparcías por allí y luego estaba todo el día secándose, los críos andamos jugando alrededor y luego recogíamos la lana y el colchón otra vez para varear, y después de varear para la cama, y así era como vivíamos. Y el carbón, ya os digo, el sustento de la base de calor y de la base de la cocina. Si os hablo de la electricidad que se cortaba, ¿qué os voy a contar del agua? Pueblos que estaban creciendo de golpe, de pasar todas las semanas de crecer vivencialmente de 500 en 500 familias más, pues imagínate, no había agua parada. Y si se hacían más casas, se pinchaba el mismo depósito, pues al final el agua duraba media mañana, a media tarde ya se había acabado, se cortaba el depósito, entonces ya está todo resuelto, con presas, con saltos, con captaciones, ahora ya no hay, por entonces había una fuga por un monte, y bueno, cuando veías que aquellos árboles habían crecido más, porque te imaginabas que había una avería debajo, si no, allí no pasaba nada. Este era el mundo, un mundo que nos une casi a aquella época napolitana. Me recordaba mucho Nápoles en muchas cosas decadentes y de casas sin pintar y de casas abandonadas, y de una de una raza y otra de otra, a lo que fue mi infancia y mi niñez. Lo que pasa es que Nápoles era más bonita y era más alegre. Era más alegre como son las tarantelas napolitanas, de las cuales os voy a poner un ejemplo.
Deslumbrante, ¿eh? Qué buen gusto tenían, qué buen gusto. Y ahora pensamos que nuestra música es bonita, pero la de ellos era absolutamente deslumbrante. Esta era la música que se oía alrededor de 1600, 1630, 1640, cuando estaban pasando muchas cosas en Nápoles. Nos habíamos quedado en el Pío Monte de la Misericordia, en la iglesia, en el palacio, en los cuadros, en todo ese gran museo que forma ahora, y estamos en el año 1642, cuando se produce la fundación de los 13 barrios de Nápoles, con 13 compañías regidas por 32 cofrades que se ocuparon desde el Pío Monte de la Misericordia a coordinar todo lo que era el acto de sepultar a los pobres de la ciudad que morían cada día. Esto que ahora vemos en Calcuta y en esas ciudades que nos da tanta impresión era lo que estaba sucediendo en la mitad de las ciudades de Europa. En el año 1647 en Nápoles se produce un acontecimiento que es muy, muy destacado, que es la Revolución de Massinello, que se ve mucho en las obras, en los cuadros, recuerdan el momento ese de gran lucha, de efervescencia social, política y antiespañola en Nápoles. Massinello era un vendedor de pescado napolitano, analfabeto, que en el año 1647 produjo una corta pero violenta revuelta, una historia digna de una novela de aventuras que empujó a las masas populares a una lucha contra los nobles. En plena crisis del imperio, el desgobierno y la presión fiscal de los impuestos provocaron un disturbio en el día 7 de julio de 1647 que se inició en el mercado de Nápoles, el mercado centrale, y llegó hasta el mismo Palacio Real. Al frente se encontraba Massinello, que logró controlar a las masas y se convirtió en un verdadero líder de una revuelta inaudita que gritaba en las calles: «Viva el rey de España, muerta al desgobierno». Fue intitulado capitán general del Popoli de Nápoli, y Massinello era apoyado por una población desesperada y armada, y logró eliminar los impuestos más duros, consiguió la posibilidad de portar espadas, incluso llegó a implantar, por decirlo de alguna manera, métodos imposibles para el siglo XVII como formas democráticas a la hora de elegir a los gobernantes de la ciudad. Sin embargo, su revolución apenas duró. El nuevo virrey quiso regalarle una cadena de oro y una pensión. Recogió la primera, pero renunció a la pensión, y algo raro debió cubrir en el palacio, pues al salir de él, el pescador había perdido la cabeza. O sea, se la habían cortado. ¿Entendéis cómo se la gastaban también los virreyes españoles? La gente, entre los discursos cada vez más extraños, le había ido abandonando, y el 16, como os digo, de julio fue asesinado por el virrey. La turba prosiguió en el mercado, intentó otra vez levantarse en armas, se refugiaron en la iglesia del Carmine, desde el púlpito se intentó arengar por última vez por todos los derechos, pero con la muerte de Massinello se acabó la revolución, y muchas obras de la caridad pues tuvieron que seguir haciéndose desde lo que eran el Pío Monte de Misericordia, y la injusticia social también se mitigaba en lo que era posible desde este punto de vista. Entre los años 1658 y 1672, como vimos en anteriores podcasts, se realizó lo que es la nueva iglesia y el palacio en su conjunto, proyectados por el ingeniero real Francesco Antonio Picciati. Francesco Antonio Picciati vivió casi toda su vida en Nápoles y trabajó para varios virreyes españoles. Trabajó bajo la dirección
de Pedro Antonio de Aragón y fue mantenido en alta estima por el marqués del Carpio, don Gaspar de Haro, que fue virrey de Nápoles de 1683 y a 1687, y Francesco Antonio sirvió a este marqués como anticuario y como coleccionista. Francesco Antonio, como os digo, trabajó en una serie de proyectos en Nápoles, ayudó a la construcción de la iglesia de San Agostino cerca de la Casa Real de la Moneda, la iglesia que se denomina ahora la del Divino Amore, la iglesia del monasterio de Santa María de Miracoli y San Gerolamo de Lemonache. Ayudó a construir del modo circular, ya rematándolo, la iglesia del Pío Monte de la Misericordia, y ayudó a contemplar la espina de Santo Domingo con un diseño de Cosimo Franciato, y diseñó también el convento de Santa Croce de Luca, el convento, una parte de las ampliaciones del diseño del claustro de San Domenico Maggiore, y entre 1666 y 1671 Cosimo Frangaccio dibuja las grandes esculturas alegóricas a las obras de la misericordia que fueron realizadas por Andrea Falcone y colocadas en el soportal de la puerta, que es las que vimos también en la anterior obra. Fanzago es considerado como uno de los grandes exponentes del barroco de Nápoles. Realizó durante una primera etapa napolitana gran cantidad de obras. Es de los más excelentes labradores del empedrado de colocar una piedra metida dentro de otra piedra, la taracea pétrea, y los trabajos de Cosimo Franzago fuera de Nápoles son principalmente las obras que realizó en Montecassino, en la abadía de Montecassino, y en la iglesia veneciana de San Nicolo del Lido. Y también este autor debió estar involucrado en lo que fue la revuelta de Masinello que hemos visto al principio de este podcast, motivo por el cual fue condenado a muerte y por el cual Fanzago huyó a Roma, ciudad donde trabajó durante más de una década, principalmente restaurando las iglesias de Santa Lorenzo de Luciana y de Santa María di la Via Lata. Y también en la última etapa napolitana diseñó la iglesia de Santa María Egipciaca de Pizzofalcone y Santa Teresa de Chiaia. En esta última realizó una excelente labor. Entre los años 1669 y 1671, Luca Giordano pinta la Deposición, que sustituye en la iglesia a la pintura de Baglioni, una deposición pagada por 200 ducados. Evoca una de las actividades más intensas de la entidad, que es la sepultura de los muertos. Hay que tener en cuenta las explosiones del volcán, la caída de cenizas, las pestes, las enfermedades. Eran épocas donde la gente se moría, había que recogerla con carros todas las mañanas. Y la pintura tomó el lugar del lienzo del mismo sujeto, de Giovanni Baglioni, que hoy está expuesto en la Pinacoteca, que es la única sustitución de los antiguos lienzos de la primera iglesia del monte. Los ecos naturalistas de la obra, procedentes de la formación con Ribera, se ven casi escondidos por la influencia del barroco romano, de Rubens, de Pietro de Cortona o de Van Dyck, y de la pintura veneciana, que van a enriquecer el rico patrimonio expresivo del pintor. Hay una gama cromática dorada disuelta en sus contornos, y los efectos difuminados hacen de la primera una obra maestra en la producción central de este prolífico pintor. Luca Giordano, que nació en Nápoles, fue uno de los pintores más excelsos. Recibió la formación de José Rivera y le siguió de una manera también radical, y llegó a tener un gran peso en lo que era su vida pictórica.
En varias ocasiones fue contactado por Felipe IV en Madrid y en varias ocasiones rehusó a aceptar las invitaciones de la corte española. Pero en abril de 1692, durante el reinado de Carlos II, aceptó la oferta, pues contenía una provechosa oferta económica. Además del buen salario, su familia asumió importantes cargos tanto en España como en Nápoles. Entre los años 1692 y 1694 realizó varias pinturas de carácter simbólico para la exaltación de la monarquía de los Austrias. Unas fueron ubicadas en la bóveda y en la iglesia de la escalera inferior del monasterio del Escorial. Y luego, de la muerte de Claudio Cuello, se convirtió en el principal director de la decoración pictórica de ese enclave. Mientras estuvo en Madrid, realizó diversos frescos en espacios como la Capilla Real, la iglesia de San Antonio de los Portugueses, impresionante, la iglesia de Nuestra Señora de Atocha y el Casón del Buen Retiro. Todo esto se puede visitar ahora, También atendió encargos para clientes particulares y en esto se puede percibir sus trabajos de una gran variedad temática. Su protector, el monarca Carlos II, falleció en 1700 y por fortuna el cambio de dinastía no le privó ni de sus honores ni de los numerosos encargos, puesto que acompañó a Felipe V en su viaje a Nápoles, ciudad en la que el pintor falleció 3 años más tarde, específicamente el día 3 de enero del año 1705. Se considera como el pintor más fecundo de todo el barroco y el que más pintura realizó en todos los géneros. Como decorador mural, empleando la técnica del fresco, su influencia fue tomada de Antonio Allegri, da Correggio y de otros artistas italianos como Agustini, Aníbal Carracci, Giovanni Lanfranco y Pietro de Crotona. Y durante su vida demostró un gran dominio de la perspectiva, de los efectos ópticos, del gran sentido decorativo y de una gran capacidad de inventiva, un control de recursos técnicos y de una gran rapidez de ejecución. Y en las escuelas napolitana, veneciana, fiorentina del Settecento, también en un fresquista como Antonio Palomino y en pintores madrileños de los primeros del siglo XVIII, todos recibieron una fuerte influencia de su estilo. Y luego la estética neoclásica desdeñó más adelante su obra, pero ahora es un pintor que está tenido en gran valor y en gran estima, por lo que es casi considerado como uno de nuestros pintores, aunque indudablemente es italiano. Seguimos con la historia del Pío Monte de la Misericordia, y en 1670 tuvo lugar la realización de la obra en la pared izquierda del presbiterio de María Virgen Niña y su Madre Santa Ana, que era obra de Giacomo di Castro. Se va completando la iglesia. La primera parte baja era la que acoge el cuadro de Caravaggio y luego la iglesia se va enriqueciendo con todo lo que son los aportes que tienen lugar 50, 60, 70 años después, como en este caso. Obra de Giacomo de Castro, que fue un pintor pues muy bueno, pero de segunda fila dentro de lo que eran los grandes maestros que intervenían en el Monte del Pío, Monte de la Misericordia. En el año de 1670 tuvo lugar la realización en la pared derecha del presbiterio de la obra de la Madonna de la Pureza o de la perfección, obra de Andrea Malincolico, que había nacido en Nápoles en 1635 y es uno de los pintores también de referencia y que fue un gran pintor clasicista dentro de lo que era la pintura de Andrea Vaccaro, de Van Dyck, de Francesco il Guercino, de Bernardo Caballino, de Charles Mellin, que están todos estos pintando entre 1645, 47 hasta el 50, 60. Y tiene gran influencia de
de Girolamo Acquaviva de Aragón y de otros grandes pintores que le influyen en la elaboración, como os digo, de Nuestra Señora de la Pureza. Que él llega aquí en la madurez artística, también tiene que enfrentarse con lo que es la preponderancia de Luca Giordano. Él es un anticipado a lo que va a ser la pintura que vendrá más adelante de Francesco Solimena, y está también, a la vez que está pintando para el Pío Monte de la Misericordia, está desarrollando infinidad de encargos para otra serie de iglesias que en ese momento se están terminando, concluyendo o empezando. Entre los años 1678 y 1680 se producen ampliaciones del Pío Monte de la Misericordia por obra del arquitecto Benaventura Presti. En el año 1686, Francisco de Sangro, príncipe de San Severo, de este haré un podcast porque tiene una capilla absolutamente delirante en Nápoles, y este deja un dinero destinado a rescatar a doncellas obligadas a la prostitución, que debía ser un deporte, un delito muy extendido en aquella época, y dicho deporte lo corrijo. En el año 1725 se realizó el pavimento de la iglesia con mármoles policromados y con terracota, tal como puede apreciarse ahora, obra de Pietro Ghetti, diseñado con diseños de Giuseppe Galluccio, Marcello Guglielmini y Marcello Mistrilli. En el año 1748, el Pío Monte de la Misericordia, con una orden de Carlos III de Borbón y VII de Nápoles y Sicilia, consiguen obtener una pragmática sobre los derechos de los presos, sobre todo los que son detenidos por delitos fiscales, que pagando una multa que la paga el Pío Monte pueden ser liberados. Y en el año 1782 el pintor Francesco de Mura deja una herencia con todo lo que era su patrimonio pictórico de 192 pinturas y bocetos que están presentes en su casa taller y que algunos permanecen en la cuadrería hasta la actualidad. Con la base de esos cuadros es con lo que se hace la cuadrería, que es con la que nosotros continuaremos el siguiente podcast. Cuando hablamos de cuadrería es el término italiano para definir pinacoteca. Hoy hemos escuchado la Tarantela, la alegría de Nápoles. Hemos estado con pintores que se van adentrando en lo que es el siglo XVIII y van dejando excelsas obras en el Pío Monte de la Misericordia. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.